aéreos de la compañía aérea Spanair. Ha dejado a mucha gente en la calle, ahora se nos fusiona Iberia, y bueno, tenemos a todo el mundo, a todo el personal aéreo, pues totalmente desborotado. Tanto es así que hoy no tenía que estar aquí, pero tenemos unas azafatas de Spanair que se han quedado totalmente en el paro. Se han trastornado, lo entenderéis perfectamente cuando las veáis. Pero hemos llegado a una especie de acuerdo. Ellas creen que están todavía trabajando, aunque no cobran ni siquiera el paro, porque no estaban contratadas. Entonces, la situación es grave. Aún así, las unidades sociales han dado unas pastillitas para que les baje los efectos de la depresión y todo esto. Bueno, unos caramelitos, porque no... Bueno, estamos... Venga. Vamos para adelante. Para los niños. Ay, lo que me han enviado. Yo que venía... Yo no quiero caramelo. Yo vengo de ahí, Berlín. ¿De qué? Pero lo que me han enviado... Vamos. Aquí te lo quito. Bueno. La historia es que nos han pasado al aeropuerto de Castellón de la Plana. Tenemos el vuelo en marcha. Habrá turbulencia, porque vamos, la turbulencia viene por el peso. Y como tenemos lleno total, tenemos que hacer a veces, sacar la mano por la ventanilla, hacer así. Pero bueno, nos bailaremos. Señorita. Ay, es que es muy fuerte. ¿Ya? ¿Ya? Ay, bueno. ¿Qué ha pasado? Que te he llevado a la cabina y bueno, luego se ha puesto a llorar, ¡Que me he enamorado! ¡Enamorado! ¡Me he enamorado! No. ¡El piloto automático! Es que nunca se cansa. Es que es muy fuerte. Pero bueno. No sé la batería hasta cuando llegará. Bueno, ¿cómo que vas a desfocada? Sí, pues. Hombre, a mí me han escogido por muchas razones, sobre todo dos. Ahora pondremos la canción otra vez. Y venga. Muy bien, muy bien.
Vaya calidad, cómo ha quedado la cosa. Sí, la saca ya de aquí no sé. No, yo sé lo que volví ella. Yo tengo miedo al avión, también yo lo tengo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. El Sergi que sembla, diu que sembla que va disfrazat, no que sembla necesito un cuero. Al Sergi lo conocimos, ¿no te acuerdas cuántos años hace? Un montonazo. Bueno, yo era un niño. Y aún funcionaba la feria de joyería de aquí, que ahora ya no conoció a la Bella Dorita, que ya lo dijimos el año pasado, personalmente a la Bella Dorita. Porque si dice lo de la pulga... Un cuplé. Bueno, él es más antiguo que yo para esto. No, tú hablo de cuplés y tú y algo. No, yo digo esto si una que vive con la pulga, una... A ver, porque lo que podríamos hacer una cosa y todo el mundo la aplaudiría un montón. Él se sabe el cuplé. Ah, bueno, eso no.
Sergi, que no me había... Hay que buscar la pulga. Que no me había dado cuenta de lo que iba Sergi. Que llevas las gafas guapísimas. Sí, bueno, pues es que las he de pagar todavía. No, porque son guapísimas. Se las debo. Como no queremos forzar más Arrabalera, mi novia arrabalera, te quiero. Si es cabaretera, pero aquí, cariño, te falta mucha cabaretera. Te llevo en mi pobreza. ¿Y qué más? Y bien la rabalera. Y eres arrabalera. Un fuerte aplauso para el Raval. Un fuerte aplauso para Sergi. La merda de la muntanya era fa pudor, encara que el remei se me'n bastó. Quan vagis a la muntanya i et trobis una caca, li poses el bastó i li cantes la cançó. La caca de la muntanya era fa pudor, encara que el remei se me'n bastó. La caca de la muntanya. Un poco de sobriedad, por favor, un poco de respeto y un fuerte aplauso para estos artistas angelicales que nos van a cantar hoy el Ave María.
contenta de haberse casado. Muy bien, muy bien, muy bien. Usted también estuvo más de 25 años casado. No me agrada que buscas, no me agrada que buscas. ¡María! ¡Qué gordo! Aquest número i l'altre que faré està especialment dedicat als nens. Vale, vale. I a més hi ha un nen que el número que faré després a tu et va agradar moltíssim, perquè això me l'ha dit molta gent, no els pares teus, no, molta gent m'ho ha dit, que et reien molt, val? Doncs aquest número especialment per als petitons. Guarda será la que se la ha puesto y no la que la lava. ¡Muy bien! Tengo dinero. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? Soy alguien que no quiere sufrir. ¿Cómo eres tú? Porque no tratamos de empezar de nuevo. No cambias más, no cambias más. Siempre se puede volver a empezar. Nunca más. Te prometo que todo va a ser diferente. No cambias más, yo tengo pruebas. Siempre me atormentarás con promesas. Reconozco que siempre fuiste más paciente y más comprensiva que yo. Así es inútil. Tenemos que poner un poco de voluntad de hablar. Solo uno más. Te lo pido. ¿Cómo eres? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo me reía y al verte llorar. Yo me reía y al
Donde para celebrar un cumpleaños los amigos, la familia, todos se disfracen y se pongan a montar un espectáculo. ¿Conocéis otra? ¿Tú sí? Pues esa es esta de aquí. Yo pediría por favor, a Carmen Miranda que no se fuera tan rápido. Que no se fuera... ¿Dónde está Carmen? ¡Carmen! Julián con Parole. No. Primero, Adriano. Un fuerte aplauso para él. No creáis que no es lo que se repite, teníamos muchísima ilusión en ser atrevidos, pero no pasarnos con el número del striptease. Nadie se atrevió a hacerlo. Y entonces Josep, haciendo un esfuerzo, haciendo muchísimo esfuerzo, dijo que lo podía hacer. Lo abordó. Le dije, tenemos que hacer un casting. Dice con pantalón, digo, vamos a hacer un casting para que lo veamos desnudo, como toca, que estamos hartos de verlo en la playa. Pero bueno, no, chicos, lo hizo tan bien, movió el cuello tan bien, que tuvo que ir a un tiro práctico, porque tenía una tortícolis tremenda, es cierto. Pero al día siguiente dijo que no le dolía nada lo que iba a hacer. ¡Feliz cumpleaños! Te deseamos todos cumpleaños feliz. Ahora que está aquí para pedir un fuerte, fortísimo aplauso para Rufo, que no ha querido salir antes y se lo merece un... ¡Se lo merece! Unas palabras. Pide un deseo, pero no lo digas en voz alta. Que me toque la lotería. Que le toque. A soplar. ¿Por qué? Y siempre lo será. Que a
A ver, entre los amigos hemos querido hacer una postal para que tenga un recuerdo y que lo disfrute muchos años y que el año que viene nos invite otra vez. Algunos faltan, tú una firmita, tú también. Y entonces le quería leer para Jordi un fuerte abrazo en cámara. En nombre de los amigos quiero leerle unas letras y transmitirle unas palabras. No, es muy corta. A ver, ya sabemos que no... Yes, we can. Ya sabemos que no aceptarías ningún regalo, que nos enviarías a tomar por culo si te damos un regalo. Pero los amigos queremos ir, todos, los amigos, a ver el nuevo espectáculo de La Cubana. Y hemos pensado que mejor que invitarles. No es un regalo, es una invitación para que vengáis tú y tu pareja con nosotros a ver La Cubana y disfrutar con nosotros el evento. Y tenemos reservado para las 2 entradas para el día 20 de abril a las 21 horas. Besos y con cariño de todos los amigos que firman. Ahora tienes que buscar pareja. Bueno, yo solo... Iba a empezar yo el espectáculo, pero ya sabéis que soy muy tímido y que no me atrevo. No lo queremos. Sí, pues no. Després. Solo quiero agradeceros a todos que hayáis venido, que ojalá se pudiera hacer esto cada año y para cada uno. O sea que gracias, molt agraït per la vostra presència. Gracias a vosotros. Y ya está. Encara que posi mala cara. Y ahora podem acabar lo que queda. Venga, un petó en la mara. Venga, un petó. Molt bé. Ara un petó a la seva parella. Venga, ahora, que se besen, que se besen, que se besen, que se besen. Bien. Es súper bueno. Pues había su madre le había dicho que fue al mercado a comprar unas cosas y agua, que tenía que comprar aguarrás, pan y galletas, y cuando había acabado no sabía se había olvidado de aguarrás y aparece una señora detrás de él y se tira un pelo y dice aguarrás. Un artista del futuro. Un artista. Otro chiste. Otro chiste. Miren todos que me tira un pelo. Una canción del Tonto. Thank you.
autoestima lo que tenía que hacer de ¿Estás grabando eso por eso? Yo me he puesto como de foto y queda... Sí, es un vídeo, es un vídeo. Es buenísimo. No, tiene el güey. Ay, sí. Qué guay. Al fin. Vale ya, Patu.